Hola amados hermanos, el día de hoy quiero compartirles una pequeña y muy cortita enseñanza porque hay argumentos muy falsos, la verdad, que se pronuncian, ¿no? Y que la gente no entiende correctamente. Pero vengo con este mensaje que sentía en el espíritu hablarle, que es ajustar las ideas y saber bien contra qué estamos peleando y contra qué no. Primero quería hablarles de la santidad. La santidad no es llegar a ser perfecto, porque no podemos llegar a ser perfectos. Santidad es apartado para Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no hago lo que el mundo hace. No juego, por ejemplo, videojuegos, no veo películas del mundo, no escucho música del mundo y no hago ninguna de esas cosas. No hago las cosas que el mundo hace, no hago las cosas que el sistema de este mundo hace. ¿Por qué? Porque yo soy santo para Dios. Pero no significa que vamos a dejar de ser pecadores, porque lamentablemente somos pecadores. Entonces, yo quería leer un pasaje que es Levítico 26, del 20 al 26. Espérenme un momento, que ahí se lo busco. Levítico del 20 al 26. Dice... Sí, el 20 al 26 dice... Vuestra fuerza... No. Levítico 20, 26. Espérenme. Cuando... Espérenme un cachito. Una vez, me equivoqué. 20, 26. Acá está. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado. Fíjense que dice apartado. De los pueblos para que seáis míos. Entonces, esa es la santidad, ser apartado para Dios. Ahí habla de que no hay que buscar agoreros, de que no hay que buscar brujos, medium y todo ese tipo de cosas, porque nosotros somos santos para Dios. Nosotros no adoramos imágenes, no nos postramos ante ellas y no adoramos a otro ser que no sea Dios. Nosotros oramos al Padre por medio de Jesucristo. Porque dice, ustedes me son santos, yo soy Dios celoso y fuego consumidor, dice la palabra que es Él. Entonces, esa es la santidad. Ser santo es apartado para Dios. Sin la cual, obviamente, nadie va a ver a Dios. Sin la santidad nadie puede ver a Dios. Eso lo dice la palabra. Ahí lo voy a estar poniendo. Después quiero hablarles de lo que es religión y fariseísmo, porque mucha gente dice, yo quiero ser libre de la religiosidad, del espíritu de religiosidad. Pero este argumento está totalmente erróneo, porque la religión es otra cosa absolutamente distinta. Quiero leerles Santiago 1 al 27. Aguántenme un cachito. La religión es algo totalmente distinta y no es lo que muchos creen que realmente es. Muchos decimos, no, yo quiero ser, mirarlo al religioso, cosas así, pero en realidad servir a Dios de corazón no es ser religioso, hermano. Ahora les voy a mostrar a qué me refiero. Acá, Santiago del 1 al 27. En el capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, no queremos ser libres de la religiosidad, porque la religión es algo santo, es algo puro, es un diseño de Dios, o sea, es la palabra de Dios. Entonces, no decimos quiero ser libre de la religiosidad, sino más bien quiero ser libre del espíritu fariseísta, porque los fariseos, los saduceos, todos los feos son los que mataron a Jesús. Ellos son los que mataron a Jesús y lo que odian el espíritu de Dios en nosotros. Nuestro verdadero enemigo no es el religioso, el que practica la palabra de Dios, la verdad de Dios. Ese no es nuestro enemigo. El que es nuestro enemigo es, en realidad, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestad principal, los que se dejan gobernar por las tinieblas y que nos atacan, que no les gusta lo que Dios hace a través de nosotros. A ellos son nuestros verdaderos enemigos, pero nosotros nos oramos por ellos, porque Dios en ningún momento nos deja, a pesar de que nosotros tenemos errores, porque somos imperfectos.
Entonces, no queremos ser libres, no estamos hablando de ser libre del espíritu de religiosidad, por así decirlo, sino del fariseísmo, de lo que era el fariseísmo en ese momento, porque no creían en Dios, no creían en que Jesús era Dios y lo crucificaron por eso mismo. Así que no, la religión no es mala. Ser un cristiano de corazón y seguir a Dios de una manera única, de una manera fuerte, eso no es malo, o sea, eso está totalmente bien, porque la palabra dice: ustedes tienen que ser perfectos como yo soy perfecto, dice Dios. Ustedes tienen que ser santos como yo soy santo. Entonces tenemos que aclarar estas cosas porque no es lo mismo religión y no es lo mismo fariseísmo. El fariseísmo mata al hombre por el Espíritu Santo de Dios, y la religión pura y sin mácula, como dice acá, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Es lo que Dios nos pide en toda su palabra. Porque si no estaríamos aborreciendo la palabra de Dios, y no tiene que ser así. Tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que amar el serle leales a Dios, no porque vayamos a ser salvos por obras, porque no somos salvos por obras. Siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer eso hicimos si es que cumplimos lo que la palabra nos manda, porque no podemos ser salvos porque somos pecadores, no podemos ser salvos por nosotros mismos. Por eso Cristo derramó su sangre por nosotros, para que Él nos comprara con esa sangre y nos justificara para llegar al reino de los cielos y ser salvos, pero por Él. Entonces, si vemos bien, hay una gran diferencia entre lo que es religión y lo que es fariseísmo o saduceísmo y todas esas cosas. Entonces, eso es un importante concepto que hay que tener. El Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, que ahora lo vamos a leer. Pero el espíritu fariseísta es el que ataca las obras del Espíritu Santo. Cuando alguien ve hablar a alguien en lengua, cuando alguien ve que alguien ama a Dios, cuando alguien habla de la verdad y no habla de otra cosa que no sea la palabra, y lo atacan, ese es un espíritu fariseísta y es un espíritu malvado, porque reprime al Espíritu Santo de Dios en otras personas. Entonces eso es malo, porque eso es una obra de la carne, porque dice que la obra de la carne va en contra de la ley, o sea, va en contra del Espíritu. Entonces, yo quería hablar también de pecado de muerte y la ley de la carne. Hay cosas muy distintas, porque nosotros somos pecadores, pero está el pecado de muerte y la ley de la carne, que son dos cosas totalmente distintas. ¿A qué me refiero con esto? Para eso vamos a leer Romanos 7 del 19 al 25. Ahora lo voy a buscar para que ustedes vean que es algo totalmente distinto. Romanos 7 del 19 al 25. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, la naturaleza adámica. Que el mal está, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me deleito en hacer las cosas de Dios, quiere decir Pablo acá. Dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso Pablo le da gracias a Dios por Jesucristo, por el Cordero sin mancha, porque Él murió por nosotros en la cruz y Él nos justificó. Nosotros no podemos ser justificados, no somos justificados por las obras, para nada, porque somos pecadores. Nosotros somos justificados por la fe, por la gracia. Incluso Abraham mismo en el Antiguo Testamento, o sea, toda la palabra de Dios es viva y eficaz, porque dice que en el Antiguo Testamento dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, creer y la fe sin obras es muertas. Entonces, poner en práctica la verdad que yo leo, eso es la fe, ¿no? Eso es la fe, eso es creer en Dios. Y si yo creo en Dios, yo tengo que también creerle a Él. Entonces, moverme por fe para que mi fe sea viva y eficaz, que tenga obras. Entonces,
La ley de la carne es otra cosa totalmente distinta. Somos pecadores, lamentablemente, vamos a fallar, vamos a caer, ¿no? Tenemos errores, lamentablemente, por ahí hay soberbia, por ahí viene el tentador y me tienta con, qué sé yo, adulterio, mentira, cosas así, ¿no? Con mentira igual no tienta tanto porque ese es otro pecado, porque nuestra palabra tiene que hablar, nuestra boca tiene que hablar verdad, la verdad de Dios, por eso debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios para que hable solamente la verdad. Pero ¿a qué voy? A los pecados de la carne, ¿no? Los pecados de la carne no son, hay pecados que no son de muerte. Por ejemplo, como les digo, lamentablemente estamos agarrados a esta carne y no podemos dejar de ser pecadores. Por eso la palabra también en Apocalipsis dice, y estos son los que vencieron con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero nos limpia a nosotros. Entonces, lo malo no es que caigamos, lo malo es que nos quedemos tirados. Ahora, esto no lo usa uno como excusa para decir, voy a pecar cada vez que Satanás me tiente, porque mi carne está inclinada al pecado y que esto y que lo otro. No, yo voy a resistir lo más que puedo. Yo voy a tratar de resistir lo más que puedo. Yo voy a tratar de luchar lo más que puedo contra el pecado, contra la tentación que Satán viene y me presenta, ¿verdad? En el Espíritu del Señor. Pero si caes, o sea, es porque somos pecadores. Entonces la idea no es quedarse tirado en el suelo y decir, soy indigno. No, siempre somos indignos. O sea, si no es por la sangre de Cristo, somos indignos. O sea, porque la sangre de Cristo está en nosotros, nos limpia, nosotros somos dignos y somos justificados. Por eso hay que vencer con la sangre de Cristo. No llegando a decir, listo, dejé un pecado hasta ahora y ya no caigo más en ese pecado. No, porque lamentablemente, como la puerca lavada vuelve al cieno, como el perro vuelve a su vómito, en algún momento sucede, lamentablemente. Y ¿cómo se llama esto? Y ahí se presenta de que nosotros somos carnales todavía, que nosotros no estamos completamente glorificados para Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Sino que en el espíritu somos uno con Cristo, pero no en la carne. Lamentablemente estamos agarrados a esta carne y esta carne tiene la ley del pecado. Entonces, yo quería leer también Romanos 8 del 1 al 8 y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense esto que es importante, porque no porque nosotros estemos agarrados a esta carne no significa que andemos según la carne, absolutamente no. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, o sea, fíjense en qué importante, qué interesante esto, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, son enemigos, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, necesitamos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora, ¿cómo ando conforme al Espíritu? Yo no me limpio antes de meterme a la ducha. Yo me meto a la ducha y la ducha me limpia, ¿verdad? Entonces, yo para yo andar en el Espíritu, yo tengo que tener fe primero. ¿Y cómo se adquiere la fe? ¿Cómo se adquiere el Espíritu Santo? ¿Cómo se alimenta la fe? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces me tengo que llenar de la palabra de Dios y voy a poder cumplir lo que Dios me pide, ¿no? La mayoría de las veces, que eso es lo más importante. Entonces, para yo andar conforme al Espíritu, yo tengo que llenarme de verdad, que es de la palabra de Dios. Porque dice, mis palabras son vida y son espíritu. Esto lo dijo Cristo en una ocasión. Entonces,
Para alimentar la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces los que agradan a Dios son los que tienen fe, porque dice porque los que no tienen fe no pueden agradar a Dios. Entonces yo tengo que llenarme, yo tengo que depender de la palabra de Dios. Incluso la palabra de Dios dice, creo que en Isaías dice en los Salmos también dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni por senda de pecadores ha andado, algo así dice, sino que en la ley de Jehová tiene su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, y dice que siempre está verde, siempre está verde, su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Dice, o sea que hay un tiempo para dar fruto, hay un tiempo para dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, hay un tiempo para que esos frutos en nuestro interior se ejerzan. Ahora, tengo que permanecer conectado a la palabra para poder agradar a Dios, porque dice también Jesucristo, que es la palabra que sale de la boca de Dios, dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, para yo llegar al Padre, primero tengo que venir a la palabra de Dios, y cuando yo pase por la palabra de Dios, yo voy a llegar a conectar con el Padre. Entonces voy a conectar con el Espíritu Santo y voy a poder agradar a Dios, porque en mi interior se va a llenar del Espíritu Santo y en mí va a estar el querer como el hacer que pone el Espíritu Santo para hacer la buena voluntad de Dios, que es caminar según el Espíritu de Dios. Sí, vamos, por más que andemos en el Espíritu, como les digo, van a haber momentos en que vamos a caer lamentablemente porque somos imperfectos, pero la cosa no es quedarse tirados, sino lavar nuestros vestidos con las aguas vivas que son el Espíritu de Dios, los ríos de agua viva, llenarnos del Espíritu Santo de Dios, acudir a Dios para que Él nos limpie de nuestro pecado, porque para eso Jesús derramó su sangre por nosotros, y su sangre es la que nos limpia, la que nos purifica. Su palabra es la que nos limpia y nos purifica. Llenémonos de la palabra de Dios y entonces podremos andar como Dios nos dice, porque dice la palabra de Dios, dice, y no se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea que lo confesarás siempre. Eso quiere decir que no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y entonces podrás guardar todos los mandatos que hay en él. Dice, guardar significa vigilar, significa meditar y significa atesorar. Entonces, eso es lo que significa guardar, vigilar. Fíjense que vigilar es atentamente todo el tiempo, de día y de noche, dice la palabra. Sino que, y haciendo esto, o sea, meditando de día y de noche en esta ley, dice, podrás hacer conforme a todo lo que allí está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, tienes que saber que no porque vengas a Dios, al principio, al principio van a pasar muchas cosas. Al principio gente se va a ir de tu lado. Al principio va a parecer que lo vas a perder todo. Pero en realidad es Dios enseñándote algo. Primero pasás por el desierto. Cuando salís de la esclavitud de Egipto, primero pasás por el desierto y luego llegas a la tierra prometida. Y en ese gran curso en el que estamos en el desierto aprendemos a enamorarnos de Dios. Porque si nosotros llegásemos desde la esclavitud directamente a la tierra prometida, nos enamoraríamos de la tierra prometida más de Dios y olvidaríamos a Dios y no tendría sentido, y al final volveríamos a caer de vuelta en esclavitud por Satán, ¿no? Entonces tenemos que saber bien que primero está el desierto, y primero van a pasar, al principio siempre va a pasar el desierto, el momento de soledad, el momento en el que pierden muchas cosas. Dios en todo momento se mantiene con uno, obviamente, se ve la mano poderosa del Señor de una manera gloriosa. Pasan muchas cosas en el desierto, se pierden cosas, pasan momentos difíciles, pero en todo el desierto el Señor está moldeándote y está trabajándote. Es en el secreto en donde las raíces crecen, y nuestras raíces tienen que crecer sobre la roca que es Cristo, la palabra de Dios. Entonces cuando nuestro árbol comienza a crecer para arriba, cuando Dios nos comienza a hacer crecer para arriba, nosotros vamos a tener una buena profundidad de raíces en la palabra de Dios. Y cuando vengan las tormentas, cuando vengan las tentaciones, las ofertas de Satanás, entonces nosotros vamos a saber decir que no, porque nosotros vamos a tener las raíces bien fundamentadas sobre la verdad que es Cristo, la palabra de Dios. Entonces, no se trata de que vengan a Dios y van a llegar a la tierra prometida. Eso no es real. Primero vengan a Dios, pasen por el desierto, aprendan a comprometerse con Dios, cásense con Dios primero, y entonces cuando
logren comprender de que Dios es más que suficiente, entonces van a estar listos para que Dios les dé la tierra prometida, porque ustedes ya no van a tener sus ojos fijados en la tierra prometida, sino en aquel que los salvó, en aquel que los enamoró, en aquel que los conquistó, ¿verdad? Entonces, primero me enfoco en Dios, y mientras yo me enfoco en Dios y me voy enamorando de Él, yo disminuye mi deseo de pecar y comienzo a andar conforme al Espíritu, porque entonces me comienzo a conocer a Dios en la palabra de Dios, comienzo de cara descubierta a mirarlo en la palabra, en la oración, comienzo a pasar tiempo con Él y comienzo a vivir experiencias con Él en el desierto, y ahí me voy enamorando y lo voy conociendo. Entonces ahí mi deseo por pecar disminuye, o sea, literalmente comienzo a aborrecerlo completamente, porque entiendo que es una esclavitud, no es algo copado, sino que el pecado nos lleva a la muerte, nos lleva a la decepción, nos lleva a la frustración, nos lleva a la ruptura de familias, porque Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. O sea, todo lo que Satanás ofrece es diabólico, es malvado, es para tu destrucción. Entonces no tenemos que aceptar estas cosas, y cuando entramos en Dios nos damos cuenta de todo esto. Entonces, segundo, ya estoy por terminar, me quedan 2 pasajes. Gálatas 5. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es primero enamorarse de Dios, primero tratar de enamorarse de Dios, conocer primero a Dios en el desierto, y ahí darse cuenta de que Dios es más que suficiente, porque de nada le sirve al hombre ganarse el mundo entero si al final solamente pierde su alma. Incluso la palabra de Dios dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero Jesús les va a decir: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque yo nunca los conocí. Y la iniquidad, por lo que yo vine conociendo últimamente, es apartarse de la palabra de Dios, o sea, olvidar la palabra de Dios, dejar de leer la palabra de Dios, dejar de relacionarnos con Dios. Entonces nuestro centro tiene que ser Dios, nuestro centro tiene que ser Cristo. Seamos como Moisés, seamos como David. Moisés, ¿qué es lo que hacía Moisés? Moisés le dijo a Dios, capaz que hasta con lágrimas, le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no me saques del desierto si tu presencia no va a ir conmigo. Prefiero vivir un desierto con vos que ir a una tierra prometida en donde vos no vas a estar. David fue expulsado del reino a causa de su pecado, pero él no se enfocó en que él perdió el reino. Él se enfocó en que algo había pasado entre él y Dios, y dijo: Señor, ten misericordia de mí conforme a la multitud de tus piedades, no apartes tu Santo Espíritu de mí. No dijo él: no apartes tu reino, no apartes el reino de mí. Dice: no apartes tu Santo Espíritu de mí. Entonces, seamos como David. Seamos como Moisés. Tengamos ese corazón que no se enamora de la riqueza, que no se enamora de la tierra prometida, que no se enamora del reino, del ministerio, sino que se enamora de Dios. Disfrutemos más nuestra relación con Dios que el tiempo de oportunidad, que el tiempo de comunión, porque el centro es Cristo. Entonces, enfoquémonos en lo que realmente vale la pena, en Cristo Jesús, porque nadie nos va a amar como Él nos ama a nosotros. No hay nada que nos sacie más como la mirada de Cristo. Nada nos va a saciar como Él nos sacia, como poder contemplar su hermosura, su belleza en la intimidad. Entonces reconozcamos que el verdadero centro es Cristo. Reconozcamos que, por obras no podemos nosotros por obras ganar el reino de Dios, pero tratemos de reconocer lo que significa misericordia quiero más que sacrificio. Esta es la conclusión. Tratemos de reconocer que somos más amados de lo que realmente creemos, que somos más perdonados de lo que realmente creemos, y que literalmente somos más pecadores de lo que realmente creemos, pero que eso no nos lleve a quedarnos tirados, sino a acudir a Dios, porque Él nos ama y Él nos quiere a su lado. Él nos reconcilió, o sea, la muerte de Cristo fue para que Él nos reconciliara consigo mismo. O sea, siempre se trató de nuestra relación con Él, de enamorarnos de Él, siempre se trató de que Él sea el centro. Entonces, enfoquémonos en lo que realmente vale la pena, no
no andamos en el espíritu porque nos creemos mejores que nadie, que otras personas, para nada, absolutamente. Cuando conocemos a Dios incluso somos peores que los demás porque aún teniendo conocimiento, aún habiendo experimentado el amor de Dios, le damos la espalda a Dios y le fallamos de manera horrible, de maneras muy descaradas e ingratas. Entonces, que eso sirva para nosotros tratar de ser más gratos con Dios, de darle más devoción a Él, de enamorarnos más de Él y no del reino de la riqueza, sino de Cristo, quien realmente es el centro, ¿no? Entonces, esa es la conclusión, enamorarnos de Dios y no de las riquezas, que tratemos de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, no por miedo, sino por amor a Dios, por gratitud, tratar de conocerlo para ver que yo soy mucho más amado de lo que realmente creo. Entonces, porque dice que el amor echa fuera el temor, pero ahí habla de otro temor, porque es bueno el temor a Dios, es bueno el tener respeto hacia Dios. Cuando habla de temor a Dios, habla de respeto hacia Dios. Pero dice que el perfecto amor echa fuera el temor, entonces ya no caminamos con miedo. Más allá del miedo, hay un amor de que Dios nos perdonó tanto que no hay palabras que expresen nuestro amor hacia Él, y por eso nosotros trabajamos y nos esforzamos y reaccionamos, devolvemos a Dios en realidad en gratitud todo lo que Él nos da, porque si somos eficaces, si somos buenos, si somos copados para hacer las cosas, un ejemplo por así decirlo, es gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros, porque como dice la palabra, y José cuando había caído en la cárcel, que dice, y Dios estaba con él, y Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. Entonces, si somos prosperados en algún don, en algo, con que le agradezcamos a Dios, es todo gracias a Dios, dice la palabra, porque de lo que tú nos das, Señor, de eso nosotros te damos. Y qué bonito esa humildad, ¿no? Qué bonito ese reconocer de que somos mucho más amados de lo que realmente creemos. Aún así, Dios es manso y humilde, y Él recibe nuestras ofrendas como si fuera algo wow, y Él se conmueve y percibe olor grato Jehová de nosotros, y Él se conmueve de nosotros, su corazón se conmueve de nosotros, y Él nos ama mucho más de lo que realmente creemos. Entonces, que este sea nuestro centro, ¿verdad? Que podamos reconocer qué es lo que verdaderamente significa santidad, qué es lo que verdaderamente significa religión, la diferencia entre religión y fariseísmo, cuáles son los pecados de muerte y la ley de la carne. O sea, somos pecadores. ¿A qué voy? ¿Por qué quise enseñar esto? Porque somos pecadores y somos indignos. Necesitamos del sacrificio de Cristo para ser salvos. Necesitamos, por más que yo me caiga, me levanto y sigo luchando. Si caíste, no importa cuántas veces caigas, levántate las veces que sea necesario, volvé a levantarte y acercarte a Dios, y que Él te va a limpiar. Y por último quiero dejarles este pasaje bíblico que es en 2 de Crónicas 2 del 7 al 14. Ahora lo busco, ¿no? 2 de Crónicas, creo que estaba por acá, no me equivoco. Segunda de Crónicas 7:14. Quiero dejarlo con este hermoso pasaje bíblico. Y aparte, antes de que se me olvide, les voy a dar este pasaje también que el Señor trae a mi mente. Dice, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, venid a mí, entremos a pleito, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Somos pecadores, nadie es mejor que nadie. La única diferencia es que nosotros lo reconocemos. ¿Me entienden? La religión pura y sin mácula, dice el Señor, la religión pura y sin mácula es reconocer la verdad. La verdad es la religión, la palabra de Dios es la religión pura y sin mácula. Entonces, la verdad es que somos pecadores y lo reconocemos, y que por eso nos damos cuenta que necesitamos de Dios, que tenemos necesidad de pasar tiempo en su palabra, que tenemos necesidad de orar. Entonces, el buscar a Dios no es algo que te haga grande, sino que es una humildad. Y la humildad no significa autosabotearse, sino reconocer lo que es real. O sea, soy pecador y no puedo solo, entonces acudo a Dios. Eso es humildad. Y el fariseísmo es aquellos que son pecadores pero creen que no lo son. El fariseísmo
se cree mejor que el otro. El espíritu fariseísta se cree mejor que el otro. Y eso es malo, porque Dios no tenía problema con los pecadores. Dios no tenía problema con la prostituta. Dios no tenía problema con ellos. Obviamente, el Señor les dijo, vete y no peques más. ¿Entienden? Pero cuando Pedro también le dijo, apártate delante de mí, Señor, porque yo soy pecador. El Señor le dijo, ni siquiera le tomó la palabra, o sea, literalmente él agarró y le dijo, sígueme, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres, dice. Levántate porque ahora te haré pescador de hombres. Entonces, Dios no tiene problema con los que somos pecadores. Dios tiene problemas con los que lo son y los que no quieren reconocer que tienen necesidad de Dios. Con los que se creen grandes. No dejemos de vernos pequeñitos. No dejemos de vernos necesitados de Dios. No dejemos de lado nuestra relación con Dios, porque Él es todo para nosotros. Y sin Él nosotros no somos absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces voy a leer este pasaje para concluir. Y le doy gloria al Señor porque si se ha extendido el mensaje, bueno, ha sido porque el Espíritu Santo hace como Él quiere, ¿no? Él pone palabra a palabra y Él va soltando. Y le doy toda la gloria a Dios porque toda la gloria solamente le pertenece a Él. Él toma su lugar y esto solamente es barro. Alexander es solamente barro. Yo soy un vaso de barro. Y si ven el barro van a ver pecados, van a ver defectos, ¿me entienden? Pero si ven a Dios, van a ver a un Dios glorioso usando algo que era totalmente inmundo, que es totalmente pecador, para la gloria de Él, porque toda la gloria es para Dios. Y dice, construiréis mi altar de barro, y si lo hacen de piedra, no las labraréis a las piedras, porque el enfoque no tiene que estar en el altar, sino en Dios. Toda la gloria es para Dios, amén. Entonces quiero terminar con este pasaje que dice 2 de Crónicas 7, el versículo 14. Y dice la palabra de Dios, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fíjense, es muy importante el orden de este pasaje, es muy importante. Dice, si se humillare mi pueblo, primero humillación. Reconocer que soy un pecador inmundo y que no merezco nada más que ir al infierno. Pero porque Cristo murió por mí en la cruz, Él me justificó y ahora soy más que un vencedor. Soy justificado delante de Dios y soy hijo de Dios porque la sangre de Cristo me redimió. Dice, entonces humillarse, reconocer que somos pecadores y que no somos mejores que nadie. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar, la oración es muy importante, y buscar en mi rostro, dice, buscar el rostro del Señor, y se convirtiere, cuando hagamos estas tres cosas, humillación, oración, y buscar el rostro del Señor, entonces nos podremos convertir de nuestros malos caminos. Y entonces dice la palabra de Dios, dice, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, somos pecadores. La idea es todos los días venir a la cruz. Todos los días ir al momento íntimo con Dios, tener nuestra relación personal con Dios y acudir a Él, porque dice, yo soy Jehová quien los santifico. Entonces, solos no nos podemos santificar, pero Dios nos puede santificar. Entonces, acudamos a Dios, no porque nos creamos mejores que otros, sino porque reconocemos que somos totalmente pecadores y que lo necesitamos, de la sangre de Cristo para ser limpios y para andar conforme al Espíritu, para agradar a Dios. Entonces, ese es el mensaje que les quería dejar, hermanos. Espero que Dios los haya bendecido mucho a través de este mensaje y espero que puedan relacionarse con Dios y espero que les haya sido de mucha edificación. Toda la gloria se la doy para Dios, porque toda la gloria se la merece Él. Le doy gracias porque somos perdonados, somos santificados, somos santos para Dios, gracias a la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y somos hijos de Dios. Entonces, para ser hijos de Dios tenemos que creer en Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Y creyendo en Cristo, el Señor nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y creyó Abraham, por lo cual se le contó por justicia y fue hecho hijo de Dios. Entonces, espero que hayan quedado bien confirmados estas ideas, ¿no? Estos conceptos que por ahí estaban muy errados, muy desordenados, que por ahí se cree algo malo acerca de ellos, pero en realidad
tienen otra definición. Muchas veces nos confundimos porque no sabemos cuál es la verdadera definición de santidad o de religión. Así que espero que Dios les haya mostrado a través de este video. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.